Buen día, ¿pueden ver mi pantalla con las instrucciones? Para aquellos que van entrando, por favor asegúrense de seguir las instrucciones en la pantalla. Por favor elijan el idioma de su preferencia, ya sea inglés o español, y elijan silenciar el idioma original para que no escuchen dos voces al mismo tiempo. Estamos a punto de comenzar. Solo estamos esperando a un ponente. Mientras tanto, por favor asegúrense de elegir su idioma para escuchar el idioma inglés o español. Una disculpa por la tardanza. Comenzaremos en un momento. También estamos en vivo en YouTube. Me alegra ver a tantos compañeros. Por favor, asegúrense de tener su café muy cerca y que esté muy caliente. Ya sea que sea alto o venti o cualquier tamaño. Steve, si puedes escucharnos, por favor envía un mensaje. Avísanos si puedes escucharnos. Si los panelistas y el moderador están de acuerdo, entonces vamos a comenzar. Esperemos que Steve pueda tener su audio listo para participar. Buenas tardes a todos. Estamos comenzando con nuestro coffee break. ¿Estamos listos? Esa es la pregunta principal. ¿Estamos listos o no? Para hablar del manejo de los acuíferos entre México y Estados Unidos. Ha sido un tema que ha sonado muy fuerte con todos nosotros por mucho tiempo, sobre todo con la sequía. Se ha visto un impacto muy fuerte en nuestros sectores con la disponibilidad. Así que, ¿estamos listos o no de hablar como esto? Y para esto hemos invitado a los mejores de los mejores con toda la experiencia para este tema de aguas transfronterizas. Estos son nuestros panelistas. Steve está con nosotros, pero está teniendo unas dificultades con su audio. Y vamos a presentar al moderador. Por favor, recuerden que estamos transmitiendo en vivo en YouTube y que esto está siendo grabado para futura referencia. Cualquier pregunta, por favor, asegúrense de dejarla en el chat. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Solo será una discusión. Y tendremos un momento para interactuar con el público.
para poder saber su opinión sobre los temas que estamos hablando el día de hoy. Va a ser muy interesante, preparen su café y vamos a comenzar. Nuestro moderador del día de hoy es Gabriel Eckstein. Es un profesor de leyes, Universidad de Texas. Es el director del proyecto de la Ley del Agua. Es el antiguo presidente de la Asociación de Recursos de Agua Internacionales. Es un editor asociado de la revista Real Research Perspectives y es miembro de la Junta Editorial de las Leyes del Agua. Representó al país de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia sobre aguas binacionales. Y ahora vamos a dejar que presente a nuestros panelistas del día de hoy. Cuando Rosario dice que tenemos a los mejores de lo mejor, ella no está bromeando. Sharon es directora del Centro de Recursos Acuáticos de la Universidad de Arizona. Reconocida por la Fundación CW y Modin Neely. Busca crear un puente entre las prácticas académicas y la sociedad civil, las comunidades, a través de políticas del agua y sus programas y educación. Ha sido un PI para una gran variedad de proyectos, sobre todo para el manejo de los acuíferos transfronterizos, y ha trabajado en la gobernanza y manejo del agua en la cuenca del río Colorado. Además de Sharon, tenemos a Oscar de la Parra, un académico con más de 30 años de estudio en problemas ambientales en la frontera de México y Estados Unidos. Es un ingeniero civil con un doctorado en planeación ambiental de la Universidad de Michigan, un profesor de investigación en el Colegio de Frontera Norte y un representante federal en Baja California y en la Embajada de México en Washington para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Es jefe de Restauremos el Colorado, una asociación civil en Mexicali sobre el manejo del agua y la restauración del ecosistema, y es miembro de la mesa directiva del Banco de Desarrollo de América del Norte como representante de sociedad civil mexicana. Tenemos al profesor Steve Mommy, profesor del Departamento de Ciencia Política en Colorado. Se especializa en políticas comparativas con énfasis en aguas transfronterizas y el manejo del ambiente a través de las fronteras. Sus proyectos, algunos son México y Estados Unidos, la diplomacia en aguas transfronterizas y la cooperación ambiental. También es un investigador no residente en el Centro México-Estados Unidos del Instituto James A. Baker para Política Pública. También tenemos con nosotros a Oscar Ibáñez. Ha sido un profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con más de 35 años de experiencia, asesor en geotécnicas, ingeniería ambiental, política pública en México, Estados Unidos y Canadá. Trabajó como consejero en jefe del director general de Conagua y como director ejecutivo de Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Es presidente del Consejo Administrativo de esta institución. Es antiguo presidente de la Asamblea General de Usuarios de la Cuenca del Río Bravo y de la sección regional de Chihuahua de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Tiene un doctorado en políticas ambientales de la Universidad de Colorado y una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de Texas en El Paso. Gracias a todos nuestros panelistas.
Así que vamos a comenzar. El punto de esta reunión es hablar sobre el agua entre la frontera de México y Estados Unidos, y hemos hablado de aguas subterráneas por muchos, muchos años. Algunos de nosotros hasta hemos escrito desde este tema desde hace 25 años, tal vez 30 años. Así que ha sido un tema que se ha discutido por mucho, mucho tiempo, pero no a un nivel político. Al menos no con el nivel en el que creemos. Así que la pregunta es, ¿estamos listos para hablar de estos recursos acuíferos compartidos a nivel político? Así que quiero empezar con Sharon, por favor. Sharon, silenciada. Muchas gracias, Rosario, por organizar esta sesión, y Gabriel también. Es un honor estar aquí. Yo he tratado de alentar este tipo de conversación porque realmente creo que necesitamos esta conversación. Y digo necesitamos porque esto es parte de los políticos y no solamente con ellos, es también el público. Pero los políticos tienen que ser responsables de cómo estos elementos pueden cambiar con el mundo y de cómo tenemos que estar listos para manejarlos. No podemos ignorar el papel de las aguas subterráneas. He sido parte de esta clase de conversaciones por muchos años, casi 25, y a veces parece que las aguas subterráneas son ignoradas a cambio de las aguas superficiales. Y Gabriel y yo recordamos, creo que estábamos ahí los dos, desde el 2002, en la organización de UNESCO. Las aguas subterráneas estaban siendo discutidas, pero se hablaba sobre una manera para combatir la sequía, pero se hablaba de que era una opción secundaria, cuando realmente son la fuente de agua para muchas comunidades fronterizas. Tenemos problemas de agua en la superficie, pero también de agua subterránea, y tenemos que verlas en un enfoque principal. Y me parece que es necesario alentar este tipo de conversaciones. Tenemos el conocimiento y la experiencia en la que podemos estar. Y después voy a mencionar más al respecto para contestar a alguna otra de las preguntas, pero tenemos que tener paciencia y ser persistentes. Pero quiero mencionar que tenemos unos cuantos artículos. Los que somos parte del grupo, tenemos algunos artículos que hemos escrito, o Tapia es uno de nuestros colegas que está aquí también, y creo que puede compartir unos cuantos links en el chat. Pero los artículos que tengo es uno que se publicó al final del año que habla sobre cómo se puede ver el enfoque para aguas subterráneas. Y un artículo que salió de esas conversaciones, de esa conferencia, que Rosario también editó. Así que todos somos parte de esto, somos co-conspiradores. No solo como panelistas, sino como Roberto, Tapia, Lee Browse. Y si olvidé a alguien, pero sé que también son panelistas e invitados. Así que la respuesta es que sí, tenemos que estar listos y tenemos que involucrarnos en este mundo político para estar listos. Sharon, muchas gracias. Ahora hablo con Ibáñez. Misma pregunta, ¿estamos listos? Y si es así, ¿hasta qué nivel crees? ¿Qué tanto debería abarcar?
Solo unas notas para comenzar. Cuando hablas del nivel político, las personas creen que es solo políticas públicas, pero realmente el tema está tan involucrado con aspectos políticos que no puedes solo abordarlo en una perspectiva académica. Es parte del aspecto político, así que voy a decir que sí. La discusión ya está en pie. Porque si ves a los canales que hay actualmente, todavía no llegan a ese punto en el que hablan sobre las aguas subterráneas. Pero sí lo hablan en foros con los ciudadanos, tienen pláticas técnicas sobre los acuíferos y participan en los foros académicos. Así que de algún modo ya tienen esa discusión, solo que no tienen o no se involucran de una manera formal, pero lo están haciendo. Te reúnes con IBWC, con Conagua, con Texas Water Commission, con cualquier grupo gubernamental, pero en un foro académico. Y estos temas se hablan. ¿Cuánta agua tenemos en esos acuíferos compartidos? Esas cosas ya se han hablado. Estamos creando mapas de los acuíferos subterráneos con las universidades de ambos lados de la frontera y los mapas ahí están. Los datos que se han recopilado están ahí y se están compartiendo. Así que mi punto es que sí está pasando. Por ejemplo, las utilidades de agua del Paso. Están hablando de la calidad del agua porque necesitan ese acuífero y comparten la información de lo que están haciendo, lo que no han hecho todavía. Puedes decir que es una plática técnica, pero sigue siendo política. Están compartiendo la información en ambos lados de la frontera, están compartiendo los datos y esas son las bases de toda discusión política. No estamos al nivel de una minuta, tal vez, porque no hemos encontrado la manera de hacerlo. Creo que Stephen puede decirnos cómo hacerlo. Las posibilidades de hablarlo en un nivel político. Porque, por ejemplo, hay minutas que hablan sobre cómo quieren hablar del agua de acuíferos, de los protocolos. En los foros de los 2000 también se supone había una manera para poder empezar a hablar de estos acuíferos. Y como digo, todavía no estamos ahí en ese nivel, pero se está compartiendo. El tema se está hablando, los datos se están compartiendo. Yo creo que depende de las reacciones. Muchas gracias. Mencionaste a Steve. Steve, ¿puedes decirnos? Una disculpa por tardarme un poco. Tengo una laptop nueva y todavía estoy descubriendo cómo usarla. Hace muchos años publiqué. Steve, puedes elegir el canal en inglés?
¿Pueden escucharme? Mi micrófono está abierto. Steve, ¿puedes elegir por favor el canal en inglés? En el icono de interpretación hay un icono del planeta en la parte de abajo y por favor elige el canal en inglés y silenciar el idioma original. Está al fondo, en el fondo de la pantalla. Podrás ver el icono de interpretación. ¿Listo? Una disculpa, se ve diferente en esta computadora. Lo que quise decir es que en el 98 publiqué uno de los primeros monogramas del agua de México y en Estados Unidos. Y habla sobre las posibilidades para poder llegar a un acuerdo sobre estas aguas subterráneas. Y se dijo que no se haría un tratado. Y la razón es que eran razones políticas, eran leyes, estas diferencias entre los manejos de Estados Unidos y los manejos de México, cómo manejan estas aguas subterráneas. Y no parecía posible poder llegar a un acuerdo. Pero ahora soy más optimista. Sharon también le pueden preguntar. Pero ha habido una gran evolución a nivel internacional y creo que podemos comentar más sobre eso después. Pero es sobre las prácticas y cómo te enfrentas a estos problemas a nivel internacional. Ya hemos hecho algo de progreso. También sabemos que hay muchos de nuestros acuerdos del río de Colorado, por ejemplo, incluyen aguas subterráneas para esta discusión, con la idea de que es un recurso que tiene un beneficio para todos, que debe considerarse como parte de la solución a los problemas de agua que tenemos. Y también los problemas de calidad se amplifican cerca de las fronteras. La forma en la que hay que reconocer la calidad, a pesar de que los países y los grupos políticos y los derechos de propiedad tal vez no estén de acuerdo en muchas cosas, pero tienen un interés en común sobre la calidad que buscan en esta agua y el cómo se puede utilizar estas cantidades y que esté disponible para los usuarios que la necesiten, para los sistemas de riego, para los granjeros, para aquellos que tienen animales. Yo creo que ahora esta idea ya está mucho más extendida, la idea de que necesitamos colaborar y cooperar. Así que creo que a nivel internacional tenemos comisionados que están mucho más interesados en estas pláticas académicas que hemos tenido a través de la frontera.
y tienen una mente muy abierta y están dispuestos a pensarlo. Y yo creo que eso ya es un buen avance. Es una propuesta que se está tomando en serio, que se está hablando y discutiendo. La WWCES, por ejemplo. Y es algo que se ha en los últimos años. Y si eso llega a pasar, que yo creo que sí pueda pasar, que uno de estos grupos trabaje junto con las comisiones y con los gobiernos para crear una especie de mecanismo y oportunidad para seguir con estas pláticas, para seguir con estos movimientos. Yo creo que simplemente estamos teniendo una gran evolución en este momento, que traen muchos desafíos y muchas propuestas que el gobierno está tomando en serio finalmente. Sobre todo, hay una gran oportunidad para discusiones. Muchas gracias, Steve. Quería hablar de con Carlos también sobre sus ideas. Estaremos listos para hablar a nivel político. Estoy de acuerdo con mucho de lo que ya se ha mencionado. Me pregunto, ¿quién es nosotros cuando decimos nosotros? Si me están preguntando a mí que si yo estoy listo, yo digo que tal vez. Primero quiero saber de qué hablamos cuando decimos nivel político, porque Oscar ya habló de eso. Voy a hablar sobre las palabras de Gemma Smith. Ella es una profesora, una asistente de profesora. Su tesis tiene una idea que me llamó mucho la atención sobre los ríos internacionales. Han sido gobernados a través de la diplomacia entre varios gobiernos. Y eso es muy interesante. Tenemos un carro, pero no tenemos caballo. Tenemos instituciones políticas. Carlos, me parece que hay personas que no pueden oírte. ¿Estás en el canal en español? Por favor, selecciona español si estás hablando español. Por favor, elige el canal en el que deseas hablar. Ahora te escuchamos. Mi idea sobre su tesis es que hablar con esta dicotomía, y creo que mucha gente la ha notado. Un modelo es un gobierno fuerte, donde hablan directamente sobre la frontera, dos gobiernos nacionales, ya sea como México y Estados Unidos o cualquier otros dos países. Y ambos gobiernos se encargan de crear sus leyes tomando en cuenta la frontera. Pero cuando tienes dos gobiernos, tienes políticas diferentes, tienes culturas, economías diferentes y muchas más cosas. Necesitas algo. Y el segundo modelo sería una interfaz fuerte, como Steve ya lo ha dicho,
Por ejemplo, como comenzar el proceso de hacerlo parecer una frontera completa, unida. Pero necesitamos a los expertos científicos y técnicos para poder desarrollar este primer borrador sobre cómo eso podría llevarse a cabo. Cuando hablamos de nivel político hay que estar claros al respecto. Hablamos de elevar un modelo para que los políticos de ambos países tengan un plan fuerte y que se pueda llevar a cabo al mismo tiempo. Entonces la idea es sí. Pero si lo que queremos decir es que sí estamos listos para el nivel político, y de eso nos referimos sobre los políticos, hablando sobre su perspectiva o lo que ellos quieren escuchar, entonces yo creo que no. Yo soy un ingeniero y recuerdo a la gente decirme, oh, eres un ingeniero, solo tienes un problema. Siempre tendrás que responderle a un político. Así que si de eso se trata, no estoy listo para eso. Primero necesitamos saber qué es lo que queremos para después decirle a los políticos que comiencen a hablar de esto. Yo creo que estos son los problemas de llevarlo a un nivel político. Avancemos porque creo que podríamos quedarnos sin tiempo. Si seguimos adelante y creamos algún tipo de mecanismo, ya sea a nivel político o tal vez un poco más abajo, algún mecanismo que se enfoque en la cooperación sobre las aguas subterráneas entre México y Estados Unidos, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se vería, cuál sería el enfoque, las formalidades? Empecemos con Sharon. No sé si siempre quiero ser la primera, porque yo creo que muchos de estos elementos simplemente ya están, ya se respondieron. Estas preguntas sobre escala y enfoque y extensión. Las aguas subterráneas son un recurso muy local y aunque se transporte, se vuelve un recurso local que se usa hacia donde se lleva y las situaciones son muy diferentes. Y la pregunta ¿es un nivel de abajo hacia arriba que tome en cuenta las necesidades de los usuarios? ¿O un plan en donde empieza desde los niveles más altos con el enfoque político? Pero muchas veces son estos representantes políticos que tienen que crear estas leyes. Quiero conectar esta discusión con los retos que estamos teniendo en el estado de Arizona. En mi presentación se habla sobre que soy parte del consejo y tuvimos una reunión hace unos meses y hablamos con las personas para saber recomendaciones de cómo, qué hacer con estas aguas subterráneas, porque no hay regulaciones sobre su extracción. Y ha sido muy difícil llegar a un acuerdo. De hecho, el día de mañana voy a otra reunión para poder tener una actualización sobre este debate. Estos son problemas complicados. Y lo que suele suceder, o lo que yo he notado, sobre todo en el oeste, con la escasez del agua,
Hay, hay muchas áreas que consiguen sus propias soluciones, cobrar por el agua o... Y creo que la pregunta es si es que los locales quieren hacer algo y si es que los niveles más altos les han dado esta oportunidad para hacer y tomar estas acciones. También quiero repetir algo de lo que Carlos dijo sobre tener un plan, una gobernanza fuerte en cada país. En los Estados Unidos hay una diferencia muy grande sobre cómo manejar estas aguas subterráneas a nivel federal. Y voy a volver a mencionar esto y se va a volver a repetir. Es que tenemos que tener un diálogo, porque si no, porque si no lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que de pronto el gobierno federal no tiene todas las respuestas y no tienen un control total como tal vez lo tengan en México. Y a veces sucede que el gobierno federal termina hablando al resto de Estados Unidos y nunca hay un acuerdo, porque dentro de los Estados Unidos hay diferencias en cada zona y es importante tener un diálogo abierto. Pero es muy complicado hacerlo cuando tienes tantas organizaciones y tantos grupos involucrados. Así que estoy de acuerdo con lo que Carlos dice. Necesitamos, necesitamos a las organizaciones científicas, pero también a los representantes políticos, porque no puedes tener una solución y enfrentarte después al gobierno. Ahora quiero hablar con Oscar para seguir hablando de lo que mencionó Sharon, sobre todo porque México tiene un sistema muy central y los Estados Unidos son diferentes. Y si es posible crear un tipo de mecanismo, ¿a qué nivel crees que se podría crear este tipo de mecanismo para las aguas subterráneas? Yo creo que Sharon lo dijo muy bien. Las aguas subterráneas son locales. Sus características, sus problemas, sus usos son diferentes dependiendo del acuífero. Y lo primero que debes considerar son todas estas variables. Yo creo que el primer paso, y estoy usando la experiencia del tratado del 42, deberá pasar alguna circunstancia contextual, algo impredecible. Pero si para ese entonces no tenemos una base de información, entonces no vamos a poder hacer nada con esta oportunidad, porque creo que debemos comenzar con lo básico. Debemos empezar a monitorear el volumen, la calidad y la interacción entre las aguas subterráneas y superficiales. Yo creo que esos son los conceptos básicos. Si comenzamos a hacer eso, si empezamos a monitorear y luego empezamos a crear modelos, la oportunidad va a llegar. Una vez que empecemos con este monitoreo, volumen, calidad, interacciones, eso crea una necesidad para compartirlo, para crear algo. Porque ahora solo estamos pensando y no hay forma en que podamos crear, ya sea para pelear o para cooperar, sin los datos. El primer paso es saber que tenemos esta base.
cooperación con la academia, con el gobierno, poder compartir los datos que ya están coleccionando y con eso podemos crear algo más. No será fácil, pero no fue fácil en los 90s, tampoco en los 40s. Son circunstancias que evolucionan y que crean oportunidades. Las interacciones entre las aguas subterráneas y superficiales son obvias. Pero ¿qué pasó con los problemas del canal? No había manera de probar nada, de discutir nada. Y luego, ¿qué pasó con el terremoto que destruyó la infraestructura, los sistemas de riego del lado de México, que obligó a las personas a crear esta minuta? Algo que antes de eso nadie quería comentar. Pero cuando llegó la oportunidad, la situación, la posibilidad de comenzar con esta posible organización, nació. Y creo que es lo mismo con las aguas subterráneas. Primero, necesitamos datos. Solo quiero pedirle permiso para poder hablar un poco más. El programa de Oxford está hecho para tener datos. Está hecho con un número limitado de acuíferos, pero está diseñado para crear datos y tener a todos los participantes en la misma página. Solo quiero mencionar eso. Ya existe algo, no es en toda la frontera. California no quiso participar, pero he estado involucrada en eso desde que se creó. California no quiso participar porque no querían investigaciones académicas. Muchas personas no tienen esa información, pero yo sí, y quería mencionarla. Gracias, Gabriel, por permitirlo. Voy a pasar con Steve, porque estamos hablando de la necesidad de datos. Y quería saber si es una pregunta como el huevo o la gallina. ¿Necesitas el instituto para hacer la data o los datos? ¿O primero necesitas los datos para tener la institución? Porque podemos crear estos datos a nivel institución o individual, pero no necesitamos algo para facilitar este intercambio de información. Sí necesitas un mecanismo, sobre todo en fronteras internacionales. Y para seguir con el punto de Sharon, las aguas subterráneas son locales y sí, eso es cierto. Y la paradoja de una frontera internacional es que no es 100% local, al menos no en una jurisdicción política. Y esto porque involucra a otro grupo, con acuíferos subterráneos en algunas otras partes de los países. Pueden ser locales, pero no siempre es no siempre es cierto. En este contexto, tienes que trabajar en equipo. Debes tener algún tipo de mecanismo que pueda iniciar un diálogo. ¿Y quién empieza? ¿Quién menciona el problema? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Las comunidades locales deben reconocer que tienen un problema, que deben darse cuenta que deben cooperar. Tenemos la WWC, tenemos SILA, y creo que esos son buenos mecanismos para comenzar este tipo o al menos mediar esta clase de discusiones.
Tal vez no siempre tiene que involucrar al gobierno federal y tal vez se ve así porque son instituciones gubernamentales y vas a ver que a través de la frontera normalmente se menciona o se involucra a estas organizaciones. Pero cuando se trata de, de tener esta oportunidad para hablar de estos temas, de hacer que las personas cooperen entre sí, yo creo que tenemos otros tipos de foros, como los acuerdos, y se habla de la calidad del agua. Por ejemplo, en el Acuerdo de la Paz, habla sobre las aguas transfronterizas, habla sobre la calidad, sobre las agencias y de quiénes tienen la mayor responsabilidad. Tenemos mecanismos, así que creo que cuando se identifica el problema, es necesario preguntarle a las comisiones o pedirles a las comisiones que puedan abrir oportunidades para crear discusiones. Y ese es un buen modelo. Los ingenieros realmente trabajan a detalle para recolectar estos datos, tener estas oportunidades, para que todos los participantes estén en la misma página. La manera en la que se manejan las investigaciones y la manera en la que son validadas. Y creo que eso es evidencia, es prueba de que necesitamos estos mecanismos que sean mediadores para permitirle a que las comunidades, cuando ven algún tipo de problema, cuando tienen alguna preocupación sobre la calidad del agua, que creo que tienen muchas preocupaciones, el hacer que esto realmente funcione, y creo que eso es de lo que menciona y de lo que Sharon también ha trabajado, poder decidir cuál es la oportunidad o la manera adecuada para facilitar este tipo de conversaciones a través de la frontera, sin obligar a nadie. Necesitamos el mecanismo, pero también ya tenemos. Ahora vamos a movernos con Carlos. ¿Estás de acuerdo en que ya tenemos estos mecanismos, los reportes de ingenieros, el acuerdo de la paz? ¿Estos son los mecanismos? ¿Son mecanismos correctos o crees que alguno es mejor que el otro? Vamos a usarlos todos. No puedo estar más de acuerdo con lo que han mencionado, pero quiero apuntar hacia otra dirección. Todo el mundo dice que las aguas subterráneas son locales. Sí, es verdad. Es necesaria más información. Es necesario que los niveles se hagan de abajo hacia arriba. Pero creo que los problemas de gobernanza que Sharon mencionó y el hecho de que también tenemos comisiones de aguas transfronterizas, todos son elementos que están escondidos. Estamos hablando en que queremos dejar que todo el mundo se queje y que solo las personas que son afectadas por estos acuíferos sean los que hablen y tomen decisiones. Porque se habla de una paradoja en el que agua es local y no es local al mismo tiempo. Yo digo que eliminemos esta frontera. Creo que es necesario ver a los modelos.
Un modelo que se creó, me parece, hace 15 años entre Estados Unidos y México. Una minuta. México no sabía cómo manejar el río Colorado del lado de Estados Unidos. Tomó 5 años de conversaciones para poder firmar esta minuta. Se firmó en el 20 de noviembre. ¡Viva la revolución! Del 2012, en el Hotel Coronado de California. Y a través de esos 5 años, las personas que estaban involucrados en esto podrán decirte que los elementos que lo hicieron posible fueron las conversaciones, las cenas juntos, el tequila y las relaciones que se tuvieron entre todas las personas. El compartir estos datos. Le tomó tiempo para que México entendiera lo que estaba pasando, el cómo se manejaba el río Colorado. Tomó muchos viajes para poder ir a ver los diferentes puntos en cómo se manejaba el agua, el río. Se tomó tiempo para que las personas en la parte alta de la cuenca se dieran cuenta de lo que se necesitaba. El modelo de comenzar a utilizar grandes cantidades de datos, parece que estamos listos, pero creo que hay algo que asusta mucho al gobierno federal. No necesitamos ser guiados por el gobierno federal. Necesitamos que se den cuenta de que una frontera firme realmente está estorbando y no nos permite manejarlo de forma eficiente, porque es local, pero también es internacional. ¿Quién tiene un buen modelo? Elena Rostrom. Primero necesitas tener fronteras bien limitadas sobre lo que estás manejando. Y creo que tenemos los datos, los límites de los acuíferos. También necesitas las reglas de la gobernanza. Los usos se confirman con las necesidades locales, porque los usuarios se involucran en modificar esto. En donde las decisiones de la comunidad, las decisiones sean respetadas por los gobernadores externos. Algo que estoy de acuerdo con Steven es que estamos en uno de los mejores momentos. En la comisión está en su mejor momento. Identifica estas necesidades y podemos persuadirlos o apoyarlos. Este es el momento, 2024. Es una nueva administración para ambos lugares, ambos lados de la frontera. Es hora de comenzar esta conversación. Un modelo piloto que permita a ambos gobiernos crear un decreto, crear una zona sin guerra, que le den una gran información a todos los locales. Poder usar a las instituciones como participantes, tener una buena cantidad de apoyo, de información. Cuando se creó ese primer artículo en los 80, si no me equivoco, yo pude ver ese acuerdo cuando estaba en Washington.
y no había forma de comenzar un diálogo con las autoridades. Era necesario hablar con los locales. Hay que ser transparentes, tener un buen sistema que nos permita crear reglas que puedan ser respetadas. Es una lista de muchas preguntas, pero me parece que es una conversación muy importante. Y ya tenemos algunas preguntas en el chat. Gabriel, solo me gustaría hacer un comentario para reforzar lo que Carlos acaba de decir. De una manera muy positiva. Yo doy muchas ponencias en diferentes lugares y sigo dando énfasis en lo que es necesario. Necesitamos un buen proceso. Podemos tener datos e ingeniería, pero los procesos son muy importantes. Y estoy escribiendo un pequeño estudio de caso que todavía no está publicado, pero habla sobre los mecanismos. Pero habla sobre que a veces los locales, cuando estamos en contacto con algo, sabemos cómo se utiliza. Sabemos los mecanismos, pero a veces no los reconocemos. Pero la razón en la que quiero participar es que hay ciertos factores. Si luego puedo hacer una conclusión, es que es necesario hablar y comer junto a tus participantes. El tener estas pláticas casuales, el tener estas relaciones, tal vez no ir a tomar tequila con tus participantes, pero agradezco esa idea también. Veo una pregunta de Deborah. ¿Cómo, cómo verían o harían las conexiones entre los mecanismos transfronterizos? Todavía no tenemos esas conexiones. ¿Tenemos las conexiones o no? Y si es así, ¿cuáles son los mecanismos? Y de hecho, voy a compartirles un ejercicio. En el 2015 se llama Minuta 320. Está basado en el río de Tijuana. Hay un pequeño problema ahí sobre un derrame. No creo que hayan escuchado de eso porque solo ha estado ahí desde hace 50 años. Y hay una gran cantidad de personas en San Diego que no pueden llegar a un acuerdo. Y la solución entre la Ciudad de México y Washington simplemente no sucede. Y lo que dice esta minuta es que deciden crear algo así como una organización sombrilla y seleccionan a miembros de los gobiernos locales para comenzar una discusión que es gobernada por Sila. Pero las decisiones no son obligadas. No los obligas, dejas que los locales comiencen el proceso y se permite firmar una minuta. Yo creo que esa es una buena solución, tal vez a un nivel diferente cuando tienes el entrenamiento técnico, político con los locales y con las fórmulas diplomáticas a un nivel federal. Steve, Oscar, solo un comentario. En el artículo que escribimos, una de las propuestas fue un plan que nos permitiría tener
involucrar a los locales también, con los problemas y con las soluciones. Y un momento, tengo un pequeño problema con mi pantalla. La idea de crear un mecanismo abierto que enfrenta el problema que siempre vamos a tener, que es la estructura de relaciones binacionales, necesitan apoyo federal. Es un requerimiento. Puedes tener muchas conversaciones, un buen diálogo en la frontera, incluso con todos estos mecanismos. Puedes comenzar estos sin una aprobación federal. Pero es necesario tener un mecanismo formal, federal, que pueda hacer todos estos diálogos legítimos. Y decidimos que ya es hora de crear estos mecanismos. Puedes llamarle un acuerdo de aguas subterráneas, pero el de acuerdo es tener un diálogo a nivel local para poder tratar el problema no como algo a nivel frontera, sino como una serie de problemas específicos a través de la frontera, con grupos locales que han tenido estos papeles de liderazgo. Y otra cosa que no hemos mencionado completamente, uno de los problemas que va a surgir en todas estas situaciones es cómo podemos financiar estas infraestructuras, ya sea que los estudios o lo que sea necesario. Y ahí es donde el gobierno federal puede tener un papel para darle este financiamiento a los estados. Y creo que ahí es donde necesitaríamos un mejor apoyo federal para poder permitirle a las personas mostrar los problemas y enfrentarlos, sugerir sugerencias, sabiendo que tienen los recursos para poder enfrentarlos. Y creo que también SILA y IBWC pueden ayudar con estos problemas binacionales. Creo que esta idea de los acuerdos me parece muy bien, que ya esta situación, esta oportunidad ya está aquí. También en la minuta 320 del Río Colorado. Y no debería tener una controversia tan grande, porque es un mecanismo empoderante para las comunidades locales y debería presentarse de ese modo. Solo quiero decir algo rápido. La experiencia que tenemos con la calidad de El Paso, hablando de calidad de agua y del aire, esto nos permitió enfrentar problemas específicos, donde enfrentas estos problemas con la participación de SILA en un ambiente que no es formal.
pero esos niveles de interacción pudo crear estas conexiones entre los locales, entre los inversionistas. Se puede llevar esta solución con los representantes que realmente pueden aprobar estas soluciones. Creo que ahora lo que queremos hacer es que la audiencia también participe. Saúl, tenemos 3 preguntas para el público porque queremos saber sus opiniones. Saúl, ¿estás listo para mostrar? Ok. Por favor, usen su celular o también vamos a compartir los links en el chat si gustan participar. Hay 3 preguntas. Si están usando una laptop, por favor hagan clic en el link. Si no, pueden escanear los códigos con su celular. Tenemos un link en inglés, un link en español. Vamos a darles unos cuantos minutos, pero queremos saber su opinión. Queremos poder tener un monitoreo sobre lo que piensan de estos temas y de lo que piensan sobre las respuestas de nuestros panelistas, ya sea que estén de acuerdo o no. Pero esta discusión nos ha ayudado a abrir los ojos. A veces piensas que conoces la respuesta, pero cuando preguntas te das cuenta que no tienes todas las respuestas. Vamos a mostrar las respuestas. No tenemos mucho tiempo, pero realmente queremos ver lo que opina el público. Veo que las barras se están moviendo. ¿Cuántos votos llevamos? ¿Me escucha, Rosario? Llevamos 24. ¿Podemos ya revisar la primera pregunta? La primera pregunta es, y está en inglés y en español, así que pueden leerla. ¿Creen que estamos listos para gestionar los recursos de aguas subterráneas transfronterizas a nivel binacional? Y el público cree que no tanto, pero hay oportunidad. Parece que estamos cerca. Tal vez hay que preguntarle a los panelistas si tienen alguna opinión respecto a estos resultados. Tal vez tengan otras ideas. Yo creo que hay un poco de dificultad al saber la diferencia entre la segunda y la tercera opción. Tal vez si combinas ambas opciones, puedes ver que la respuesta más popular es más o menos. Si no hay más comentarios,
Podemos ir a la segunda. ¿Creen que la ruta debería ser un enfoque que abarque toda la frontera, como un acuerdo formal entre los dos países? Y el ganador es una combinación de acuerdo formal y análisis caso por caso, que es básicamente lo que nuestros panelistas dijeron. Dejar que los locales decidan. Estoy muy emocionada con esto, pero voy a dejar que Gabriel hable también. Los planes son importantes. Y por eso no es muy claro cuando se hablan de acuerdos formales o que van en caso por caso, porque algunos creen que el plan se trata sobre formal. Pero es interesante, deberíamos hacer más de estas pequeñas encuestas, porque los resultados son muy interesantes. No sé si los panelistas tengan algún comentario. Yo creo que lo importante que tenemos que recordar es que debes permitir que el gobierno federal se involucre en estos diálogos. No es tanto la pregunta del huevo y la gallina. Necesitas tener ese nivel de formalidad como en el acuerdo de la paz, con la formalidad, con estas discusiones y permite que estas decisiones se dupliquen. Ya que estas decisiones afectan a ambos países a través de la frontera. Y es necesario tener esto. Cuando tienes un plan legítimo y formal, el énfasis cambia hacia los locales, a los habitantes, y luego ellos toman el mando. Tienen esta autoridad para poder llegar o hablar sobre estos problemas a través de la frontera. Podemos ir a la tercera pregunta. ¿Qué obstáculos o desafíos ven que aún están presentes en el tema de recursos hídricos subterráneos compartidos a nivel binacional? Y ya hemos hablado de las disparidades de gobernanza a nivel nacional y binacional. La falta de datos, de lo que también ya mencionamos, los miedos, falta de información. El status quo es más conveniente, más cómodo, y que el Tratado de 1944 no cubre las aguas subterráneas. Yo creo que esta tercera pregunta tuvo la mayor cantidad de respuestas. Y solo podemos tener 3 preguntas, pero creo que son unos resultados muy intensos. Si hablamos de miedos y conceptos erróneos e investigamos nuestra historia, por ejemplo, California se salió de la organización por estos miedos, por estos conceptos erróneos, por esta falta de datos. A mí me interesa el hecho de que no estamos tomando en cuenta ese
esa ignorancia política que hace que las organizaciones no se involucren. Es interesante, porque las disparidades de gobernanza parece ser la respuesta más popular. Yo solo quiero clarificar algo sobre el tratado. El tratado se ha expandido para también agregar a las aguas subterráneas o darles este permiso de hablar sobre las aguas subterráneas. Es necesario darles más libertad a estas autoridades, pero sabemos que las aguas subterráneas son mencionadas en muchos de los acuerdos nuevos. Y todos estos acuerdos también se enfocan o tratan de presionar a las organizaciones a hablar sobre el uso de estas aguas subterráneas. Claro que los grupos gubernamentales tienen que estar de acuerdo con esta discusión, pero la idea es que tienen esta libertad de mencionar estos temas. También tenemos una pregunta de Raúl. ¿Los gobiernos federales están interesados en estos acuíferos transfronterizos o es algo local o solo las comunidades locales? Yo creo que Raúl tiene un punto sobre que no hay mucho interés en México y yo estoy de acuerdo con eso, porque los mismos locales no le dan ese factor de importancia. En México es la Comisión Nacional del Agua y con agua sabe que no lo puede controlar. No puede controlar los cientos y miles de pozos de acuíferos. Así que no le importa si el público sabe o no lo que está pasando. Como decir, dejemos que duerman, no es necesario despertarlos. Gabriel, ¿quieres dejar que Raúl hable? Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te Ok. escuchamos. Yo Rápido, por favor. pienso que el problema no está totalmente en Conagua. El problema está por encima de Conagua, en donde están los principales funcionarios, no los servidores públicos. De acuerdo a la Constitución mexicana, los servidores públicos son, por ejemplo, el director general de Conagua, pero los funcionarios públicos son, son el poder federal, el poder legislativo. Y es ahí donde tenemos francamente el problema. El recurso agua, que es vital para todo el mundo, para esto, ese grupo de personas funciona o se acuerdan solo en épocas electorales, desafortunadamente. Pienso que este esfuerzo que ustedes han realizado, Rosario, Gabriel, Sharon, es muy importante porque los cambios se deben dar ahí, aquí, a ese nivel de conocimiento, es donde tenemos que obligar a los funcionarios públicos a darse cuenta que es importante
tomar en serio esta problemática, para lo cual definitivamente es importante considerar a la gente local. Gracias. Gracias, Raúl. Sharon, ¿tienes algún comentario? Tenemos diferencias en el gobierno, en leyes, también asimetría en el terreno. Y solo mi último comentario será sobre si tenemos un área local en donde el público se siente listo y quieren tener cambios en el manejo del agua subterránea, yo los alentaría a que levanten la voz y que sean consistentes, pidiendo el financiamiento y pidiendo estos mecanismos, porque es necesario presionar a estas organizaciones políticas. Pero el gobierno sabe que puede tomar meses el solo tener una reunión. Por ejemplo, en los bordes de Arizona, que tomó meses organizar. Y eso nos puede deprimir. Pero si tenemos esta energía de comunidad entre los locales, que quieren tener esta discusión, que quieren hacer esta recopilación de datos, yo solo los alentaría a que alienten a los demás. Creo que Rosario tenemos que ir cerrando el evento. Unos últimos comentarios. Estas conversaciones me parecen fascinantes y nunca nos alcanza el tiempo. Pero por la pregunta, ¿estamos listos? Parece que todos aquí estamos listos, pero ¿los políticos están listos? ¿Estamos listos para involucrar a los políticos? Porque tal vez no tenemos todas las ideas que queremos que ellos tengan o que queremos mostrarles. Y creo que fue Carlos el que nos dijo, necesitamos desarrollar el concepto de qué es exactamente lo que queremos. Y esto es parte del documento que ha hecho Steve. Necesitamos tener guías. Es un asunto de planeación, pero también es un problema local. Necesitamos darles estas oportunidades, estos espacios a los habitantes locales para que puedan tomar decisiones. Y mi opinión, que les voy a compartir, yo estoy de acuerdo en que podemos tener un plan, pero sin obligación. Yo los llamaría más como algún barandal para poder guiar a las personas. Son procesos, no son reglas, no son requerimientos, no son números específicos o cuotas, sino procesos a considerar para permitirle a los locales que puedan llegar a sus propios acuerdos, ya sea formales o informales. Creo que es necesario silenciar los micrófonos, por favor. Pero ya había mencionado de esto desde hace años, esta perspectiva que tal vez sea un poco diferente a lo que nuestros panelistas han mencionado. Pero es esta idea general de que estamos listos, pero tal vez necesitamos trabajar un poco más, poder formar una estructura, una guía para que estas comunidades locales puedan llegar a estas decisiones, a estos acuerdos, ya sean formales o informales, pero tener un proceso para ampliar esta cooperación, para facilitar estas relaciones.
Y creo que esta es la conclusión a la que llegué tras escuchar a nuestros panelistas. Y ahora le voy a dar el micrófono a Rosario. Todavía no nos queremos ir. Quiero que esto siga. Pero gracias al público. Y nos emociona mucho saber que hay tantos participantes interesados en escuchar esto, lo que nos hace pensar en que estamos listos para hablar sobre estos temas. Quiero agradecerle a los panelistas tras este coffee break, después de tomar café. Ahora necesitamos una cerveza, porque parece que tenemos un avance, pero falta mucho trabajo y debemos seguir avanzando. Gracias a todos por participar. Esta grabación va a estar disponible un poco más tarde. Tenemos la infografía, la información que se puede compartir con toda la comunidad. Gracias a todos, gracias a Gabriel, Sharon, Oscar, Steve. Gracias a todos. Gracias.